La galaxia Ceratis era un vasto océano de civilizaciones avanzadas, cada una con miles de años de historia. Entre las especies más influyentes estaban los Krital, maestros de la estrategia, los Nirvani, conocidos por su sabiduría milenaria, y los Bakar, la especie militar más temida de la galaxia, hasta ahora. Cuando los humanos finalmente salieron de su sistema solar para unirse al panorama galáctico, no causaron gran impresión. La Tierra, su planeta natal, parecía primitivo en comparación con los mundos tecnológicamente avanzados del Consejo Galáctico. Sus naves eran funcionales pero rudimentarias, y sus sistemas políticos estaban plagados de conflictos internos. Para las civilizaciones más antiguas, la humanidad era poco más que un interesante experimento biológico. Sin embargo, todo cambió durante el asedio de Helios III. El ataque en Helios III. Helios III era una colonia humana situada en el borde de la galaxia, una ubicación estratégica que los Barnok, una especie insectoide y expansionista, habían codiciado durante años. Cuando los Barnok lanzaron su ofensiva, el Consejo Galáctico decidió no intervenir. Creían que los humanos no tenían oportunidad de defenderse contra un enemigo tan organizado y brutal. Será una lección para que aprendan su lugar, dijeron algunos líderes. Los primeros días fueron brutales. Los Barnok atacaron con enjambres interminables, destruyendo defensas y diezmando a los habitantes de la colonia. Pero, en lugar de rendirse, los humanos respondieron con una ferocidad que dejó a los observadores galácticos perplejos. El general Marcus Vance, comandante de la Alianza Humana, envió un mensaje claro a todos los habitantes de la colonia. Lucharemos hasta el último aliento. Esta no será otra derrota, será su tumba. El contraataque humano. En menos de una semana, los humanos habían transformado la resistencia en una ofensiva brutal. Lo que faltaba en tecnología o números, lo compensaban con táctica, ingenio y una determinación implacable. Usaron el terreno de Helios III a su favor, construyendo defensas improvisadas y utilizando explosivos caseros para emboscar a las fuerzas Barnok. Los civiles también se unieron a la lucha. Agricultores, ingenieros y científicos trabajaron juntos para construir armas improvisadas, drones armados y trampas explosivas. Los observadores del Consejo, que monitoreaban la situación desde una distancia segura, quedaron atónitos. Un informe filtrado del comandante Nirvani declaró: «Los humanos no luchan como nosotros. No respetan las reglas de la guerra. Cada batalla es personal para ellos, como si fuera la última». El evento más impactante ocurrió en la batalla del Valle de Cenizas. Un destacamento humano, superado en número 10-1, utilizó tácticas psicológicas para sembrar el caos entre los Barnok. Emitieron grabaciones en bucles de gritos y explosiones, confundiendo a las fuerzas insectoides. Luego, en un movimiento desesperado, lanzaron una carga frontal que destruyó completamente al enemigo, aunque solo sobrevivieron 5 soldados. El comandante Barnok que lideraba la ofensiva informó al Consejo: «Los humanos no son soldados. Son depredadores disfrazados». El miedo comienza a propagarse. Mientras los Barnok retrocedían, las historias sobre los humanos comenzaron a extenderse por toda la galaxia. Los líderes del Consejo, inicialmente indiferentes, ahora estaban preocupados. Las transmisiones de soldados humanos enfrentándose a hordas de enemigos con armas improvisadas y estrategias suicidas se volvieron virales. En una reunión de emergencia, un embajador Krital expresó su preocupación. Si los humanos pueden hacer esto con tan pocos recursos, ¿qué harán cuando tengan acceso a tecnología avanzada? El Consejo Galáctico, por primera vez en siglos, se enfrentó a una pregunta incómoda. ¿Habían subestimado a la humanidad? El mito comienza. Mientras la noticia de la victoria en Helios III llegaba a la Tierra, la humanidad celebraba su supervivencia, pero para el resto de la galaxia, esta victoria fue el inicio de algo más inquietante. Los informes del Consejo Galáctico comenzaron a referirse a los humanos como la especie más adaptable y peligrosa de la galaxia. En un mensaje captado en una transmisión Bakar, un comandante resumió el sentimiento general. No son la especie más fuerte, ni la más avanzada, pero pelean como si cada batalla fuera su última. Eso los hace aterradores. Helios III no fue solo una victoria para los humanos.
Fue el primer paso en la transformación de la humanidad en una leyenda viviente, una especie que pronto sería conocida como la más temida de toda la galaxia. El triunfo en Helios 3 fue solo el comienzo. Aunque la humanidad celebraba su victoria como una muestra de su resiliencia, las civilizaciones más avanzadas de la galaxia lo veían con creciente preocupación. Los informes del Consejo Galáctico sobre la capacidad de los humanos para adaptarse, improvisar y luchar con ferocidad comenzaban a pintar un cuadro aterrador. La antropóloga Nirvani Lettara, encargada de analizar la historia y el comportamiento humano, presentó un informe que cambió para siempre la percepción del Consejo. Los humanos no son excepcionales en biología ni tecnología, pero son producto de un mundo implacable. La Tierra los ha moldeado para resistir, para adaptarse y para superar cualquier desafío. Su capacidad para convertir sus debilidades en fortalezas los convierte en algo único y peligroso. El poder de la adaptación. La humanidad había evolucionado en un entorno lleno de depredadores, desastres naturales y recursos limitados. Mientras otras especies se desarrollaron en mundos estables y predecibles, los humanos habían enfrentado constantemente el caos. Esto los había obligado a evolucionar no solo físicamente, sino también mental y emocionalmente. El informe de Nirvani destacaba 3 características clave de los humanos. Resiliencia física y mental. Los humanos podían soportar condiciones que matarían a la mayoría de las especies galácticas. Su capacidad para resistir el dolor y el agotamiento era incomparable. Creatividad en el conflicto. Donde otras especies seguían estrategias lineales, los humanos improvisaban. Cada situación era una oportunidad para diseñar nuevas soluciones, incluso con recursos limitados. Unidad bajo presión. Aunque los humanos eran notoriamente conflictivos entre sí, cuando enfrentaban una amenaza externa, se unían de una manera que otras especies no podían igualar. El comandante Crital comentó en una reunión privada: son como un enjambre silencioso. Pelean, innovan, y cuando crees que los tienes bajo control, te sorprenden con algo nuevo. Historias de terror en la galaxia. A medida que se difundían las historias de la resistencia en Helios 3, las especies de la galaxia comenzaron a mirar a los humanos con una mezcla de fascinación y temor. Las grabaciones de soldados humanos enfrentándose a enemigos superiores en número con tácticas imposibles se volvieron virales en los canales de comunicación galácticos. Una historia en particular captó la atención de todos, la de Sargento Alan Greaves, quien, tras ser capturado por los Barnock, logró escapar, eliminando a más de 20 soldados con nada más que una barra metálica y una estrategia de guerrilla. En su mensaje final, antes de reunirse con las fuerzas humanas, Greaves dijo: creen que estamos atrapados con ellos, pero no entienden, son ellos los atrapados con nosotros. La frase se convirtió en un símbolo de la mentalidad humana y un eco inquietante para las especies que los observaban desde lejos. El Consejo comienza a temer. El Consejo Galáctico, compuesto por civilizaciones que habían conocido la paz durante siglos, comenzó a cuestionar si permitir que los humanos siguieran creciendo era un riesgo para la estabilidad de la galaxia. En una reunión de emergencia, algunos líderes propusieron intervenir para limitar la expansión de la humanidad. El embajador Bakar expresó su preocupación en voz alta. Ellos no luchan como nosotros. No pelean por honor ni territorio. Luchan por algo más básico, más primitivo: sobrevivir. Eso los hace impredecibles y peligrosos. Pero no todos estaban de acuerdo. Otros líderes argumentaron que la humanidad podría ser un aliado valioso si se integraba adecuadamente. Sin embargo, la mayoría concordaba en algo: los humanos no podían ser subestimados. El nacimiento de un mito. Mientras tanto, los propios humanos comenzaban a escuchar rumores sobre cómo eran percibidos en la galaxia. Aunque al principio muchos lo tomaron como un halago, otros empezaron a preocuparse por las implicaciones a largo plazo. El general Marcus Vance, uno de los arquitectos de la victoria en Helios 3, advirtió en un discurso: ser temidos es un arma poderosa, pero también un riesgo. Si la galaxia nos ve como monstruos, lucharemos no solo por nuestro lugar, sino por nuestra existencia. Sin embargo, el mito ya estaba establecido. Para muchas especies, los humanos ya no eran simplemente una nueva civilización en la galaxia. Eran la especie guerrera,
una fuerza que podía transformar cualquier conflicto y que nunca debía ser provocada sin pensarlo dos veces. Y mientras las historias continuaban propagándose, el miedo hacia los humanos crecía, como una sombra que se extendía por toda la galaxia. La guerra contra los Barnok, que había comenzado como una agresión unilateral contra las colonias humanas, se transformó rápidamente en un conflicto galáctico que captó la atención de todas las civilizaciones. Los humanos no solo resistieron, sino que llevaron la lucha al territorio Barnok, desafiando toda expectativa. El Consejo Galáctico, inicialmente reacio a intervenir, ahora observaba con fascinación y temor cómo la humanidad revelaba su verdadero rostro. El ataque humano. Tras la victoria en Helios 3, la humanidad decidió que la mejor defensa era un ataque directo. Las flotas humanas, aunque pequeñas y tecnológicamente inferiores, estaban comandadas por estrategas que parecían entender el arte de la guerra de maneras que las otras especies no podían anticipar. El general Marcus Vance, al mando de la ofensiva, envió un mensaje claro a sus tropas. Si los Barnok piensan que pueden destruirnos, les mostraremos lo que significa enfrentarse a un enemigo que no conoce la rendición. La primera ofensiva contra el sistema Barnok fue brutal. Usando tecnología robada y modificada de otras especies, los humanos atacaron con una combinación de fuerza y tácticas psicológicas. Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando las fuerzas humanas enviaron drones con mensajes holográficos a las flotas Barnok. Los mensajes, en el idioma de los insectoides, repetían una sola frase: "No estamos aquí para negociar. Estamos aquí para ganar". Tácticas humanas, imaginación como arma. Lo que realmente distinguió a los humanos en la guerra fue su capacidad para improvisar. Mientras que las fuerzas Barnok dependían de una estructura rígida y estrategias predecibles, los humanos explotaban cualquier debilidad que podían encontrar. La Operación Colmena Vacía se convirtió en un ejemplo legendario de su enfoque no convencional. Un pequeño destacamento humano se infiltró en el principal planeta colmena de los Barnok. En lugar de destruir objetivos clave, instalaron dispositivos que emitían sonidos y olores diseñados para confundir y desorientar a los insectoides. El caos resultante permitió a las flotas humanas atacar con facilidad, destruyendo las defensas orbitales sin pérdidas significativas. El comandante Bakar, observando desde una estación lejana, comentó con asombro: "Los humanos no necesitan tecnología avanzada. Ellos convierten el entorno, incluso las debilidades de su enemigo, en armas. Es como si cada batalla fuera un lienzo y ellos los artistas". El miedo se expande. Mientras los Barnok sufrían derrota tras derrota, el miedo hacia los humanos comenzó a extenderse por toda la galaxia. Las transmisiones capturadas mostraban a soldados humanos luchando sin descanso, incluso cuando estaban heridos o superados en número. Los rumores sobre su resistencia física y mental se convirtieron en leyendas. Un informe del Consejo Galáctico resumió la percepción creciente. La humanidad no solo lucha por ganar, lucha como si cada batalla fuera una cuestión de supervivencia existencial. No hay otra especie en la galaxia que pueda igualar esa intensidad. En uno de los momentos más impactantes de la guerra, un grupo de soldados humanos fue rodeado por una flota Barnok. En lugar de rendirse, los humanos utilizaron su nave como un proyectil improvisado, destruyendo no solo al enemigo, sino también a ellos mismos. Para los Barnok, este nivel de sacrificio era incomprensible. La reina Barnok, en un mensaje desesperado a sus generales, declaró: "No son como nosotros. No luchan por recursos ni por territorio. Luchan por algo más, algo que no podemos entender. El fin de los Barnok". La guerra llegó a su clímax en el planeta Colmena Barnok, el corazón de su civilización. Las fuerzas humanas, después de semanas de intensos combates, lograron penetrar las defensas centrales. La reina Barnok, enfrentada a la aniquilación, finalmente se rindió. Cuando los líderes humanos fueron entrevistados después de la victoria, el general Vance ofreció una declaración que resonaría en toda la galaxia. "No buscamos conquistar. No buscamos destruir. Pero si nos atacan, responderemos con todo lo que tenemos. Y siempre ganaremos". La rendición de los Barnok marcó el fin de un capítulo oscuro, pero también selló la reputación de los humanos como la especie más temida de la galaxia. El Consejo Galáctico reacciona.
Tras la guerra, el Consejo Galáctico convocó a los líderes humanos a una reunión de emergencia en la estación Auraxis Prime. El objetivo oficial era felicitarlos por su victoria, pero la verdadera intención era evaluar si la humanidad representaba una amenaza para el equilibrio galáctico. La embajadora humana, Anna Hayes, habló ante el Consejo con calma y confianza. La humanidad no busca la guerra, pero si alguien amenaza nuestra existencia, lucharemos con todo lo que somos. Porque, al final del día, no conocemos otra forma de vivir. El Consejo quedó dividido. Algunos argumentaron que la humanidad debía ser contenida antes de que su agresividad pusiera en peligro a toda la galaxia. Otros, impresionados por su resiliencia, sugirieron que los humanos podrían ser un aliado valioso. Pero una cosa estaba clara para todos: la humanidad no era una especie que pudiera ser ignorada o subestimada. El mito crece. Con la guerra concluida, las historias sobre la humanidad continuaron propagándose. Los Barnok, una vez una fuerza temida, ahora contaban historias de horror sobre los humanos. Los niños de otras especies crecían escuchando leyendas sobre los depredadores de la Tierra, capaces de convertir cualquier cosa en un arma. Para los humanos, sin embargo, la guerra también trajo un nuevo desafío. Sabían que su reputación como guerreros implacables era tanto una bendición como una maldición. Mientras algunos líderes buscaban aprovechar el miedo para garantizar la seguridad de la humanidad, otros abogaban por mostrar que eran más que solo soldados. El general Vance lo expresó mejor en una entrevista posterior. Sí, somos guerreros, pero también somos exploradores, soñadores y constructores. Si la galaxia solo nos ve como máquinas de guerra, entonces habremos fallado. A pesar de sus esfuerzos, el mito de la humanidad como la especie guerrera más temida de la galaxia había echado raíces profundas, transformando para siempre la forma en que las otras civilizaciones los veían. La humanidad había dejado su huella en la galaxia, pero la pregunta seguía siendo: ¿qué harían con este nuevo poder? Con la guerra contra los Barnok terminada, la galaxia estaba dividida. La victoria de los humanos no solo había asegurado su lugar en el Consejo Galáctico, sino que también había sembrado el miedo en las civilizaciones más antiguas y avanzadas. Aunque oficialmente la humanidad se unió a las mesas de negociación y la política intergaláctica, quedó claro que ahora eran vistos con una mezcla de respeto y temor. La Tierra, aún recuperándose de los estragos de la guerra, enfrentaba un desafío único: navegar su nuevo lugar en la galaxia sin perder lo que los definía. El Consejo Galáctico se adapta. En la estación Auraxis Prime, la sede del Consejo Galáctico, los debates sobre la humanidad eran interminables. Algunas especies, como los Nirvani, abogaban por la integración total de los humanos como aliados, argumentando que su determinación y capacidad de adaptarse podían ser un recurso valioso. El embajador Nirvani, Lirotale, declaró en una sesión del Consejo: la humanidad ha demostrado que es más que una especie guerrera. Es una especie de esperanza. Sus métodos pueden parecer brutales, pero no podemos ignorar su potencial para liderar en lugar de destruir. Por otro lado, los Bakar y los Krital desconfiaban profundamente de los humanos. El comandante Krital, un estratega veterano, expresó su preocupación. Su capacidad para sobrevivir a cualquier costo no es un signo de fortaleza, sino de peligro. No tienen límites. Si no los vigilamos, su agresividad podría amenazar el equilibrio galáctico. El Consejo llegó a un acuerdo tenso. Los humanos serían incluidos como miembros plenos del Consejo. Se establecerían límites estrictos a su expansión territorial. Los avances tecnológicos humanos serían monitoreados de cerca. A pesar de estas restricciones, las civilizaciones galácticas sabían que no podían controlar completamente a los humanos. La mera idea de enfrentarse a ellos era suficiente para disuadir a cualquier especie de intentar algo más agresivo. La humanidad enfrenta su reputación. Mientras tanto, en la Tierra, los líderes humanos reflexionaban sobre las implicaciones de su nueva reputación. Si bien la victoria contra los Barnok había asegurado su supervivencia, también los había aislado. Donde antes eran vistos como una curiosidad, ahora eran percibidos como una amenaza. La embajadora humana, Anna Hayes, lo resumió en un discurso ante la Alianza Humana. Hemos demostrado nuestra fuerza, pero ahora debemos demostrar nuestro carácter.
Si la galaxia solo nos ve como monstruos, entonces habremos fallado. Nuestra misión no es solo sobrevivir, sino prosperar junto a los demás. Sin embargo, la opinión pública en la Tierra estaba dividida. Algunos argumentaban que la humanidad debía aprovechar su reputación como una forma de garantizar su seguridad, mientras otros abogaban por mostrar un lado más diplomático y colaborativo. Historias que se convierten en leyendas. Mientras tanto, en los rincones más alejados de la galaxia, las historias sobre los humanos se habían convertido en mitos. Los soldados humanos eran descritos como depredadores incansables, capaces de sobrevivir a cualquier entorno y de transformar hasta la más mínima oportunidad en una ventaja mortal. Un niño crital le preguntó a su madre, ¿es cierto que los humanos nunca se rinden? La madre, nerviosa, respondió, los humanos no son como nosotros. Nunca los provoques. Estas historias, aunque exageradas, aseguraron que la humanidad fuera respetada, pero también temida. Las especies menos avanzadas evitaban activamente el contacto con los humanos, mientras que los aliados potenciales dudaban en comprometerse por completo. Un nuevo desafío. Aunque la humanidad había ganado la guerra, ahora enfrentaba un desafío aún mayor. Demostrar que eran algo más que guerreros. Con su acceso limitado a la tecnología avanzada del Consejo, comenzaron a buscar nuevas formas de mostrar su valía. La exploración intergaláctica se convirtió en su prioridad. Los humanos comenzaron a enviar naves a los bordes de la galaxia, no para conquistar, sino para explorar y aprender. Estas misiones demostraron que la humanidad no solo era capaz de destruir, sino también de construir. En una entrevista, el general Marcus Vance reflexionó sobre el futuro. Ganamos la guerra porque no tuvimos otra opción. Pero la paz es un desafío aún mayor. Si podemos mostrarle a la galaxia que somos más que nuestras armas, entonces habremos ganado algo mucho más importante. El legado de los humanos. Décadas después de la guerra, los humanos seguían siendo una fuerza central en la política galáctica. Aunque su reputación como guerreros implacables nunca desapareció por completo, también comenzaron a ser reconocidos como exploradores, diplomáticos y constructores de alianzas. En el Consejo Galáctico, la embajadora Nirvani comentó, la humanidad nos recuerda que la fuerza no siempre viene de la tecnología o la tradición. Viene de la voluntad de adaptarse y de nunca rendirse. En la Tierra, los niños crecían escuchando historias no solo de las batallas ganadas, sino también de las estrellas que la humanidad había alcanzado. El miedo que los había definido al principio se había transformado en respeto, y aunque las tensiones nunca desaparecieron por completo, la humanidad encontró su lugar en la galaxia. Epílogo: la dualidad de la humanidad. La humanidad había comenzado su camino galáctico como una especie subestimada y luego temida. Ahora, eran un recordatorio viviente de que la verdadera fuerza radica tanto en el espíritu como en la habilidad. Y mientras las estrellas continuaban llamándolos, los humanos seguían avanzando, guiados por una simple pero poderosa verdad. Somos más que guerreros. Somos supervivientes, soñadores y creadores. Y siempre encontraremos nuestro camino.